Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto tenerlos aquí con dos, como decía Carlos, expositores de lujo para estos temas, tanto a quienes nos acompañan físicamente en este Colegio de Ingenieros Civiles de México, como a todos los que están virtualmente. Un poco igual a manera de contexto del porqué de esta plática. Como saben varios de ustedes, el año pasado tuvimos un congreso, el quinto Congreso Nacional de Impacto Ambiental, y la intención era generar conversaciones útiles, revisiones, análisis en torno a varios tratados internacionales de los que México forma parte, precisamente pensando en que a estas alturas del año iba a estar vigente la conversación sobre la renegociación del TEMEC y por tanto del capítulo ambiental que forma parte del mismo. Mm, Ya desde ahí veíamos la crisis, digamos, del multilateralismo ambiental que se veía venir con la denuncia de Estados Unidos de varios tratados internacionales, con Trump 2.0, ¿no? Inclusive más beligerante que antes, ¿no? Porque cuando estuvo en el primer mandato, pues denunció el Acuerdo de París, pero ahora también ya el Acuerdo Marco, bueno, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y muchos otros tratados internacionales que nos atañen. Entonces, esto continuó, ha habido muchos comentarios muy útiles, tanto dentro como fuera. Tenemos un chat de WhatsApp de la academia y varios miembros habían mostrado su interés en este tema. Algunos otros también lo han comentado, con apuntes muy útiles, Alfonso, Daniel, Raúl, etcétera. Entonces, nos parecía pertinente tener esta conversación. ¿Qué mejor que con dos profesionales, funcionarios públicos que estuvieron precisamente durante la negociación del TEMEC? Ricardo, muchas gracias. Orlando, igualmente, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos esas experiencias y sobre todo, quizá a la luz de esas experiencias, ver qué podemos esperar y especialmente cuál es la relevancia de todo esto para nuestro sector, que es el sector ambiental, ¿no? Entonces, bienvenidos. Carlos va a leer una breve reseña y después proseguiremos con su interesante charla. Muchas gracias, Carlos. Me voy a permitir entonces leer las semblanzas curriculares de nuestros invitados del día de hoy. Comienzo por Ricardo Aranda Girard. Él es gerente senior de Relaciones con Gobierno para América Latina y el Caribe en la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Su misión es colaborar con autoridades y actores de la sociedad civil para promover los derechos de productores musicales en los países de la región. Su experiencia incluye la práctica privada y el trabajo en el servicio público en la Secretaría de Economía, donde fungió como director general de disciplinas de comercio internacional. Desde esta posición tuvo la responsabilidad sobre la negociación internacional de disciplinas como propiedad intelectual, comercio y trabajo y comercio y medio ambiente. Formó parte del equipo negociador mexicano del tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, el TEMEC, liderando las mesas de negociación de los capítulos laboral y medioambiental. También participó en la implementación de las obligaciones en materia de medio ambiente, específicamente respecto a la aprobación del Acuerdo de Cooperación Ambiental, negociado entre los 3 países de América del Norte en 2020. Ricardo es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana. Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, la AMPI. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y maestro en Derecho Internacional por el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias. Y nuestro otro invitado, Orlando Pérez Gárate. Él es abogado, experto en materia de arbitraje internacional, en materia de inversión, en disputas comerciales conforme a tratados internacionales, con amplia experiencia en el sector gubernamental y resultados favorables para México en la defensa de los intereses del Estado.
Partner en Suru Aquique Rangel Pérez, firma especializada en Derecho, Tecnología, Comercio Internacional y Propiedad Intelectual. Fue responsable de coordinar la defensa de México en más de 17 arbitrajes internacionales en materia de inversión y participó como abogado principal en diversos procedimientos de solución de diferencias entre estados al amparo de tratados internacionales como la OMC y el TEMEC. Fue abogado y jefe en mesa en negociaciones del TEMEC, la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAT, en la Alianza del Pacífico y en los tratados de libre comercio de México con Centroamérica, Panamá, Perú y América Latina. Responsable también de la Agencia de Comercio e Inversión con América del Norte y jefe de oficina de Reglas de Comercio Internacional. Es profesor por oposición en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Cátedra, Régimen Jurídico de Comercio Exterior y TEMEC desde 2009. Muchas gracias, bienvenidos a ambos y les cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. A mí, aquí, a nuestro amigo Carlos del Razo, a Carlos Rábago, que también tiene mucho que no nos sentábamos juntos. Y también un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Jenny, por toda la organización y también compartir la mesa con un experto que es Ricardo Aranda, a quien yo le tengo mucha deferencia, sobre todo en este tema en particular, porque él fue pues, el negociador líder de los capítulos de medio ambiente durante mucho tiempo en la Secretaría de Economía. Afortunadamente los dos ya nos formamos parte del gobierno federal y podemos hablar libremente, aunque siempre nos ha caracterizado hablar libremente, muy libremente de estos temas. Mi plática la voy a centrar un poco en darles el contexto de cómo ha sido esta relación del comercio y el medio ambiente, en particular en relación con el Tratado de Libre Comercio que México ha mantenido con Canadá y con Estados Unidos desde la suscripción del Telecán en el 93 y que entró en vigor en el 94, digamos, hasta estos días. Entonces, traté de darles un panorama para que Ricardo pueda abundar más en las particularidades de los compromisos ambientales que México ha adquirido al amparo de este tratado. No me voy a detener en las diversas obligaciones que tiene, porque yo creo que ustedes son muchísimo más expertos que yo en esta materia, pero sí en esta tensa relación entre el comercio y medio ambiente que ha existido durante décadas y que cada vez se ha, pues, digamos, no solo incrementado, sino se ha, de alguna manera, regularizado en acuerdos comerciales que México ha firmado principalmente con Estados Unidos. Si podemos poner las siguientes dos láminas, creo que es la tres, la que sigue, por favor. De hecho, miren, en esa lámina lo que traté de ponerles es un poco cuál es el panorama. Como ustedes saben, México, Estados Unidos y Canadá negociaron desde el 91, empezaron a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a solicitud un poco de México de negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Después vino Canadá y se sumó al proceso de negociaciones. Canadá y Estados Unidos ya tenían un acuerdo comercial, o un acuerdo de libre comercio del 89 entre ambos países, pero México solicita la suscripción de un acuerdo pues, para liberalizar el comercio y la inversión y los servicios. Este acuerdo finaliza sus negociaciones en el 92, pero como ustedes saben, en el 93 hay un cambio de administración en Estados Unidos. Entra a la presidencia Bill Clinton del Partido Demócrata y tradicionalmente el Partido Demócrata ha sido muy vocal de incorporar obligaciones ambientales en acuerdos comerciales. Independientemente de todos los compromisos multilaterales en materia de medio ambiente que muchos países forman parte, digamos, había una agenda muy fuerte de tener disposiciones
que reglamentaran o que establecieran una cooperación ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá. Y por eso se firma un acuerdo paralelo. Se logra, para poder aprobar el Telecan, se logra no reabrir los textos del Telecan negociado, pero sí se logra la suscripción de dos acuerdos paralelos, el acuerdo de cooperación ambiental y el acuerdo de cooperación laboral, el famoso ACAN. Yo creo que este acuerdo ustedes lo conocen muy bien, ubican muy bien la forma que tiene de cooperación entre las tres partes y la creación de la Comisión de Cooperación Ambiental y de alguna manera todos estos órganos que estuvieron vigentes durante 23 años. Y sí, muchísimas gracias. Y sé que Ricardo va a abundar un poco en los trabajos que ha hecho la CAN durante, digamos, el transcurso que estuvo vigente el acuerdo. Después, vinieron muchas discusiones a nivel multilateral, sobre todo en el marco de la OMC, donde se estableció que en los temas de medio ambiente eran relevantes discutirlos por su interacción con las reglas de comercio internacional. O sea, tradicionalmente el GATT, que es el antecedente de la OMC, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, siempre pues, tuvo ciertas disposiciones que permitían a los países, a las partes contratantes, separarse de ciertas obligaciones, siempre y cuando pues, fueran medidas que adoptaran estos miembros del GATT para proteger la vida, la salud de personas, animales, o relativas a proteger recursos naturales agotables. Entonces siempre hubo este reconocimiento que las obligaciones comerciales podían trastocar los temas ambientales. En el marco de la OMC se crea un comité de comercio y medio ambiente, se pone el tema de medio ambiente y la interacción con el comercio como uno de los temas primordiales en una conferencia ministerial del 96, se incorporan estos temas como los temas de Singapur, que eran los temas que iban a dar seguimiento en el marco de la OMC, y se crea este comité que todavía continúa siendo activo en esta materia, pero la OMC no tiene digamos, no tiene un acuerdo ambiental relacionado con el comercio que sea aplicable a toda la membresía, ¿no? Hay ciertas disposiciones que tienen esta interacción, desde temas de obstáculos técnicos al comercio o medidas necesarias para proteger la vida y la salud de personas y animales, como medidas sanitarias o fitosanitarias, o otras disposiciones que tienen esta interacción con el medio ambiente. Y digamos, esto nos deja ver un poco cómo Estados Unidos, durante su proceso de negociación de otros tratados de libre comercio, siempre buscaron incorporar obligaciones que fueran, digamos, no quiero decir que sí, más sólidas o no, pero que estuvieran incorporadas dentro de los tratados comerciales. O sea, que hubiera un reconocimiento claro de que en un acuerdo comercial que crea una zona de libre comercio, que se eliminan aranceles, que se eliminan barreras, tiene que haber disposiciones que incrementen la protección ambiental de la zona que se está creando con estos tratados. Y en el 2015, 2014, que inician unas conversaciones para crear un acuerdo, un bloque muy grande que iba a hacerle frente a China, se empiezan a gestar estas negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica, iniciada esta conversación por Nueva Zelanda, por Chile, por Papúa Nueva Guinea, por 4 países, se empiezan a sumar muchos países de la cuenca del Pacífico. Entre ellos inicia su proceso o ingresa a Estados Unidos como parte de los países que estaban negociando este acuerdo, y como en el 2015, ¿no? Me parece, 2014, 2015, habrá entrado México. ¿2012? Ah, no, antes. Cuando llegó Peña Nieto, México solicita su participación en las negociaciones del TPP, y al mismo tiempo Canadá también inicia su proceso para ingresar como participante en las negociaciones, y a partir del 2012, digamos hasta el 2015 más o menos, se estuvieron negociando diversas rondas de negociaciones de este acuerdo. ¿Por qué me detengo en este acuerdo? Porque fue
de alguna manera para México fue el primer acuerdo comercial donde México pues tuvo que cambiar su posición y aceptar que iba a haber un acuerdo de libre comercio de toda la cuenca del Pacífico, pero que iba a tener disposiciones dentro del tratado en materia de medio ambiente. Y este capítulo, que es el capítulo 20 de medio ambiente, pues fue, digamos, el, el, yo diría que también uno de los antecesores del capítulo actual de medio ambiente que tenemos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Concluyen las negociaciones del TPP, concluyen se firma en 2016 el acuerdo, por ahí de febrero de 2016. Eh, Estados Unidos forma parte de todo este proceso y fue uno de los diseñadores de este capítulo. Y con la entrada de Donald Trump en su primer mandato, pues una de las decisiones que toma es decir, nos tenemos que salir de este acuerdo porque es uno de los peores acuerdos comerciales que el gobierno de Estados Unidos ha firmado, y una de sus primeras decisiones es salirse de este tratado, y sale el 23 de enero de 2017, y otra de sus importantes decisiones fue decir que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte era de los peores acuerdos comerciales que también Estados Unidos había suscrito y que era necesario renegociarlo. Entonces, el TPP se queda de 12 miembros, se queda con 11 miembros, pero el capítulo de medio ambiente sigue ahí. Después, los países que quedaron dentro de ese acuerdo buscaron una manera para revivir esos compromisos, le cambian el nombre al acuerdo, suspenden ciertas obligaciones que le beneficiaban a Estados Unidos, y digamos que se suscribe unas modificaciones y entra en vigor posteriormente el acuerdo, el que le llaman el CPTPP, ¿no? El acuerdo, híjole, tiene uno progresista integral y progresista. Gracias a Canadá le pusieron esas dos palabras al inicio, progresista e integral, y digamos que entra en vigor, y al mismo tiempo en el caso de México empieza un proceso de modernización del Telecán, digamos, desde 2017, y se inician todas estas, digamos, primeros acercamientos entre los tres países se tiene que modernizar el tratado, ¿no? Formalmente, Estados Unidos solicita o tiene una autoridad el Congreso de Estados Unidos faculta al gobierno de Estados Unidos negociar tratados con ciertos objetivos, les da lo que se le conoce como una autoridad o promoción comercial, o TPA, digamos, esas son las siglas, pero básicamente es una autorización que el Congreso da a Estados Unidos para que suscriba un acuerdo con determinados objetivos en un determinado tiempo. Obtiene esa autorización y digamos que inician formalmente las negociaciones de la modernización del Telecán o del NAFTA 2.0, así se les llamaba en ese entonces. Inicia la primera ronda de negociaciones en agosto de 2018. Para finales del 2018 ya se han llevado a cabo alrededor de 6 o 7 rondas de negociaciones. Había muchas mini rondas y conversaciones de muchos temas, y uno de los temas también primordiales era los compromisos de medio ambiente. Y eso es lo que le tocó a Ricardo vivir día y noche. Yo creo que no fueron 7 rondas, fueron más, porque después de que termina 2018, las negociaciones continuaban, no hay un acuerdo trilateral, hay un cambio de gobierno en el caso de México, hay elecciones el 2 de julio del 2019, todavía no concluían esas, digamos, las negociaciones, y hubo un momento donde hubo negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, México y Canadá, para tratar de cerrar todos los capítulos que tenía el tratado. Este tratado, como ustedes saben, se firma el 30 de noviembre del 2019, 2 días antes que entrara en posesión, en el caso de México, el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, y se firma el acuerdo, pero en el proceso que tiene Estados Unidos, tiene que presentar ante su Congreso los resultados del acuerdo, ¿no? Déjame ver si aquí hay algo. No, esto es así, ¿no? Ya vi.
Ahí está. Bueno, esta es otra cosa, pero déjenme terminar de contarles la historia. Se firma el acuerdo, Estados Unidos presenta ante su Congreso los resultados del acuerdo y el gobierno de Estados Unidos le dice, creo que no es suficiente, se firma un protocolo modificatorio al tratado y ahí hay también cambios en el capítulo ambiental, que yo me voy a detener un poco ahí, pero es importante que se entienda, el acuerdo entra en vigor el primero de julio de 2020 y contiene pues un mecanismo de revisión que ahorita les voy a platicar. Entonces, ¿cómo queda el tema ambiental? Pues hemos visto que tiene un capítulo ambiental. Dentro del capítulo ambiental hay un comité de medio ambiente, pero también en el marco de estas negociaciones se firma un nuevo acuerdo de cooperación ambiental. Se sustituye el acuerdo anterior, sigue vigente. Si ustedes revisan un poco lo que ha salido, ha habido reuniones entre las diversas dependencias de México, Estados Unidos y Canadá en temas ambientales. Esta es una declaración del 17 de junio de 2025 donde reiteran sus esfuerzos de seguir cooperando en esta materia. No me voy a detener mucho en esto por un tema de tiempo, pero un poco lo que quería que vieran es que hay como muchas instancias que supervisan y le dan seguimiento a los procesos de cooperación de medio ambiente entre Estados Unidos, México y Canadá. Uno de ellos es el Acuerdo de Cooperación Ambiental que se suscribió, otro de ellos es el TEMEC con un comité de medio ambiente y después viene este reciente anuncio de este año de Estados Unidos de salirse de diversos organismos internacionales, entre ellos la Comisión de Cooperación Ambiental de Medio Ambiente. Yo creo que aquí yo no voy a abundar mucho porque más bien me gustaría conocer la opinión de todos los demás, pero continúan los procesos el tratado sigue vigente. Y el último comentario que yo les quiero hacer para pasarle la palabra a Ricardo, que espero que se vea, me voy a adelantar estos, la verdad. Es el proceso de revisión, que mucha gente como les interesa saber qué es lo que está pasando. El TEMEC es el único acuerdo internacional de libre comercio que México ha suscrito que tiene una vigencia determinada. Tiene una vigencia de 16 años. El acuerdo está en un principio vigente hasta el 2036, a menos que sucedan varias cosas, y me voy a permitir ponerles esto. Yo sé, yo no veo nada, pero espero que ustedes sí vean. Ahorita me regreso a Pero esta es una gráfica que más o menos les explica cómo opera el proceso de revisión del tratado. Entonces, el proceso de revisión del tratado te dice, va a estar vigente hasta el 2036, a menos que las partes se junten cada 6 años, se sienten entre las tres, analicen cómo ha operado el tratado, tomen las medidas que tengan que tomar y firmen por escrito su deseo de extender 16 años más la vigencia del acuerdo. Si una de las partes no llega o no está convencida de suscribir por escrito, mantenerse en el acuerdo por 16 años más, se empieza un proceso de revisiones anuales hasta que se culminen los 16 años, y en esas revisiones anuales, en cualquier momento las partes pueden llegar a un nuevo acuerdo. Este mecanismo se hizo principalmente para mantenernos a todos en el filo de la atención, ¿ok? Y en mantener este compromiso de que siempre se estuviera revisando los problemas que veían los tres países, principalmente Estados Unidos. Estados Unidos cambia su cultura de haber un tratado internacional que esos que duran 40 años, no me interesa. Yo lo quiero esto como un contrato de arrendamiento. O sea, al año lo revisamos. Y si no funciona, nos vamos. Y eso es lo que estamos viviendo este año. Entonces, este año se va a hacer la primera revisión sexenal. Los temas de medio ambiente seguramente van a estar ahí. Yo traté de revisar si había algo en el proceso de revisión y entre los comentarios públicos que hacen en Estados Unidos, por ejemplo, está esta ONG de Public Citizen o está la ciudad de que no alcanzo a ver, Coronado, que dice, bueno, hay muchos problemas ambientales en México y como que señala estos puntos en particular que se deben de atender. Entonces, evidentemente, durante el proceso de revisión de este semestre, porque tiene que culminar en junio, para que en julio se decida si Estados Unidos, Canadá y México están de acuerdo en firmar una cartita y decir, queremos seguir casados 16 años más, y si no se van a ir a revisiones anuales,
pues hay que ver de qué manera quedan reflejados estos compromisos o estos pendientes en materia laboral que México tiene. Y esa sería como mi introducción para darle la palabra a Ricardo, que puede abundar mucho más en estos temas. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por la invitación. Les agradezco mucho a todos por el tiempo para venirnos a escuchar. Siendo una ciudad tan caótica, siempre se aprecia tener casa llena, sin perjuicio, por supuesto, de quienes nos acompañan virtualmente y podernos contactar. Yo me disculpo porque al pasadas las 9:30 tendré que retirarme, pero voy a tratar de ser ágil con la presentación para poder abrir el foro a preguntas y sobre todo estar en posibilidad de contestarlas. Siempre me hacía lo mismo. Se iba Estoy reviviendo viejos tiempos acá con Orlando. Vamos a proyectar la presentación, por favor. Ahí está. Bueno, como decían, a pesar de formar parte hoy en día de un gremio distinto al ambiental y al gubernamental, lo que demuestra la versatilidad que tenemos los internacionalistas. Sigo muy de cerca la discusión de diferentes disciplinas, además de la de propiedad intelectual en la revisión del TEMEC. Yo creo que la idea de una revisión del tratado no es mala, pues había compromisos que todos los países tenían en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de más de 20 años sin implementar, y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Pacta sunt servanda, o sea, los tratados se negocian y se firman para cumplirse. Y aquí faltaba un componente claro en ese sentido. No me referiría yo a lo ambiental, pues el paralelo ambiental del Telecán tenía un carácter específico, era paralelo. ¿Qué era lo que marcaba la posición de México desde hacía tiempo? Que el capítulo, que las disposiciones ambientales tuvieran un mecanismo de solución de controversias con recurso a sanciones comerciales, pero que fuera expedito. Eso era lo que se quería evitar a toda costa. Sin embargo, llega el TPP, ahora TIPAT, y a México no le queda de otra. A costo de quedar fuera de ese club, México cambia, evoluciona en su posición, y digo evoluciona en el sentido positivo del término, claro, o sea, no podíamos vivir en el pasado en el que la materia ambiental se veía como algo casi residual, casi irrelevante en la materia comercial. La agenda de comercio cada vez está involucrando más componentes ambientales y eso era innegable. Tan así que recientemente, bueno, hace ya un par de años, varios años ya, la OMC negoció su primer tratado ambiental y concluyó su primer tratado de naturaleza puramente ambiental, que es el acuerdo sobre subvenciones a la pesca. Entonces, mayor evidencia no podía haber. México tenía que avanzar hacia la inclusión de esto como parte integral del tratado. Y eso es por eso que le estoy poniendo aquí 4 componentes que delinean las características del contexto de la negociación del TEMEC. Llegamos con una resistencia a que fuera un capítulo ya un poco diluida, pero no olvidamos que para entonces Estados Unidos ya no era parte del TIPAT, del entonces TIPAT, TPP ya en evolución al TIPAT. Entonces, iba a ser el primer capítulo ambiental con Estados Unidos otra vez. Iba a ser, y era como vámonos al punto de partida y vamos a empezar a discutir. Había críticas en ese contexto de parte de colectivos y actores de la sociedad civil y de actores de gobierno de Estados Unidos y Canadá sobre la efectividad del acuerdo paralelo en materia ambiental. Al ser yo responsable de lo laboral, también pues comparaba, ¿no? Y la verdad es que en materia laboral había críticas más severas. En materia ambiental siempre se consideró a la Comisión de Cooperación Ambiental como un organismo funcional. Eso sí, sin duda. Cada quien le tenía un aprecio mayor o menor entre los 3 países, pero sí se consideró que era un organismo efectivo, un organismo que había avanzado hacia el cumplimiento de su propósito. Sin embargo, las críticas eran, pues no ha habido un solo caso de solución de controversias. Y claro, el procedimiento de solución de controversias previsto en el paralelo ambiental duraba creo que más de un año, en sus etapas, podía durar más de un año en etapas consultivas, una cosa que era a todas luces el efecto de una negociación en donde se buscó retrasar
en la llegada a un panel, una resolución de panel. Entonces, esa era la crítica y esa fue la crítica en materia laboral. Aunque yo no favorezco que vean la materia laboral y la ambiental como gemelas o idénticas o espejo, no, porque cada una tiene sus particularidades, es inevitable pensar en las similitudes que hubo en el camino. Y por eso señalo que también hay un precedente bien relevante, fue el caso de solución de controversias bajo el acuerdo CAFTA-DR entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana en materia laboral, porque el estándar de cumplimiento que Estados Unidos había incorporado en sus tratados de libre comercio en materia laboral era el mismo que en materia ambiental, que no debería haber una violación a la legislación ambiental o laboral de una manera, a través de un curso de acción o inacción sostenido y recurrente, de manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes, después de la entrada en vigor del tratado. Entonces, esa interpretación de esa cláusula se dio en ese caso y fue el primer caso que tuvo un resultado. Evidentemente iba a tener una onda expansiva hacia lo ambiental. Y ya para terminar, otra característica es que en la negociación del TEMEC había una posición que era la de la administración de Trump, que era una posición que ya conocemos, que reafirma y reconfirma en este segundo periodo, y la de Canadá, que era más progresista, más tirada al lado de favorecer a quienes pedían un componente mayor de sustentabilidad en los tratados, con la administración de Trudeau. No le puedo mover, no sé si me pueden ayudar. Ya. Sí. ¿Qué temas de interés había en la negociación del TEMEC? Enforcement era el nombre del juego y eso es algo que Orlando no me dejará mentir, en las áreas que llevamos juntos trabajando en la Secretaría de Economía, siempre íbamos a Washington a empezar a sondear cómo iban las cosas o a ver a las contrapartes y era enforcement, enforcement, enforcement. Lo que para algunos en el ACAN significaba que hubiera más dientes o dientes más efectivos. En lo que hace a nunca fue materia de discusión, salvo ya en el momento en el que llegamos a ese punto, pero ahorita les comento, el proceso SEM nunca fue materia de discusión como una falla en el acuerdo paralelo, nunca lo fue. Pero repito, ahorita abordamos. En cuanto a temas puntuales, que esto es hacia donde puede caminar la agenda quizá en la revisión del TEMEC, conservación de especies de flora y fauna era la prioridad desde el TPP para Estados Unidos. Eso sí no cambió de Obama a Trump, eso siguió siendo para los negociadores de Estados Unidos y también un poco de Canadá una prioridad. Pesca, todo lo que tiene que ver con la agenda azul, tanto de tratados como de manejo sostenible de las pesquerías y subvenciones a la pesca, era un tema y sigue siendo un tema. Y esos dos temas, conservación y manejo sostenible de pesquerías, se vinculaban con enforcement, sin duda, ¿no? ¿Qué pasa con la agenda de cooperación? Como dijo Carlos del Razo en inicio de la sesión, sí les voy a platicar un poco detalles, ya, creo que ya puedo hacerlo, del detalle de las conversaciones que hubo en la negociación del TEMEC y básicamente la posición de una de las partes cuyo nombre no voy a mencionar era, vamos a deshacernos del acuerdo paralelo, como nos desharemos de él en la materia laboral. Y ahí fue donde México dijo, resulta que yo tengo una gran experiencia con el acuerdo paralelo, la agenda de cooperación, y esto no lo dijo Economía, lo dijo Semarnat, implica 245 proyectos de cooperación hasta 2016, los cuales incluyen temas hasta los innombrables en la mesa de negociación, como cambio climático, ¿no? Y cosas que apuntaban hacia el crecimiento verde, el manejo de residuos, construcciones verdes, biodiversidad, etcétera. Tenemos una institucionalidad que a partir de la comisión se ha creado, como la Iniciativa de Conservación de Aves de América del Norte, los planes de conservación de América del Norte para especies prioritarias, entre otros. Y más aún, en el caso de México, la CCA, el Acuerdo Paralelo de Cooperación Ambiental han contribuido a la eliminación de productos dañinos como el DDT, al desarrollo normativo como la norma aplicable al manejo responsable de bifeniles policlorados, el establecimiento del RETSE, del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. En fin, México dijo, discúlpenme,
a las dos partes en la mesa. Mi experiencia con este acuerdo es sumamente positiva y me ha ayudado a mí a impulsar cambios que al mismo tiempo contribuyen a la efectiva aplicación de la ley ambiental. Y mis 200 o más acuerdos de los que soy parte, la CCA y el acuerdo paralelo del Telecán está dentro de los prioritarios cuando se trata de atender agenda internacional. Ese fue un comentario contundente y empezó a convencer a las contrapartes que se llevaron a la... A ver, no era México contra el mundo, pero México se pronunció de este modo y dijo, vale la pena seguir impulsando esta agenda de cooperación. Entonces, más allá de eso, pues, ¿qué tenemos también? Pues el proceso SEM. Y ese es el resultado del proceso SEM, eso sí es hasta hoy. La lámina anterior era lo que se registró hasta la fotografía, hasta la negociación del TEMEC en lo que hace a cooperación. Esta es la fotografía al día de hoy del proceso SEM. Lo conocen, están súper familiarizados con él seguramente, pero conforme se fue avanzando la plática, los colegas de Estados Unidos y Canadá y México dijimos, bueno, ¿qué áreas de oportunidad hay? Dado que se aceptó que hubiera una continuidad de la agenda de cooperación en América del Norte. Dijeron, bueno, vamos a explorar cómo podemos garantizar que se mantenga la CCA, vamos a explorar cómo podemos garantizar que a pesar del énfasis en el enforcement y la llegada de un capítulo ambiental, la institucionalidad siga. Y fue así como se avanza hacia el establecimiento de un capítulo, como decía Orlando, con un comité, pero también de un acuerdo paralelo enfocado exclusivamente en la cooperación, porque el proceso SEM se incorpora al capítulo y es una referencia cruzada al acuerdo nuevo de cooperación ambiental, que pues ya no es paralelo como el otro, pues son simplemente... Y ya discutiendo eso dijimos, bueno, ¿qué hacemos con el proceso SEM? Y hubo ciertas mejoras en lo que se consideró aprendizajes de cómo se implementó el proceso SEM para que las solicitudes fueran más atendidas con mayor rapidez. Ahora yo les pregunto a ustedes, al día de hoy, ¿hay una evaluación que diga el proceso SEM avanza como máquina, avanza rapidísimo? Pues la verdad es que no. El proceso SEM sigue teniendo retrasos derivados de posiciones políticas, de cargas de trabajo seguramente en las dependencias, de sensibilidades respecto a los asuntos planteados, que hacen que incluso hoy, a pesar de haberle incluido modificaciones en el TEMEC, siga siendo un objeto de atención el proceso SEM, porque voy a ir a ese punto en un momento. Pese al cierre de la negociación del TEMEC en 2018, como Orlando mencionó, los demócratas ganan la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Y entonces, ese año dicen, ¿saben qué? Vamos a necesitar como una cirugía mayor al tratado. Y ahí es donde se le incluyen, al menos en la esfera ambiental, estos 4 asuntos. El primero, y creo yo más doloroso, fue la reversión de la carga de la prueba. De esta cláusula que les decía yo al inicio, que ninguna parte fallará en la aplicación de la legislación ambiental. ¿Por qué? Porque el caso de Guatemala, y ahora me regreso a ese punto de mi presentación. El caso de Guatemala fue un dolor tan fuerte para Estados Unidos porque lo perdió, que dijo, vamos a hacer precisiones a esa cláusula para mejorarla. No solo eso, esa cláusula que dice, nadie dejará de aplicar la ley de manera sostenida o recurrente, de manera que afecte el comercio o la inversión. Para probar que afectaba el comercio o la inversión, el tratado básicamente ya dijo, todas las violaciones en materia ambiental se presume que afectan el comercio o la inversión. Ya el que acusa ya no tiene por qué probarlo. Entonces vamos a facilitar que haya casos, ¿no? Y eso básicamente fue un golpe que en la negociación del 2018 no se acordó y estaba moderadamente bien cuidado para que no se vulnerara, pero fue este impulso el que hizo ese cambio. 1, 2, se incorporan los 7 acuerdos multilaterales de medio ambiente que Estados Unidos tenía interés en incluir por virtud de solicitudes de su Congreso, un acuerdo bipartidista desde el año 2007. Se elimina una etapa de consultas en el mecanismo de solución de controversias y permanece finalmente el esquema de cooperación, pero se incluye un acuerdo de cooperación ambiental y verificación aduanera. ¿Y qué pasa? Aquí va otro
chismecito un poco de la negociación, que es que la contraparte de Estados Unidos, cuando estábamos en ese momento, en paralelo se estaba negociando el mecanismo laboral de respuesta rápida. Y entonces, ya encarrerados, los amigos del norte dijeron, no los negociadores, sino los legisladores, pues vamos por un mecanismo ambiental de respuesta rápida, ¿no? Ese acuerdo de cooperación ambiental y verificación aduanera fue la salida que los negociadores, con mi reconocimiento, la verdad, hallaron para evitar un mecanismo ambiental de respuesta rápida. Entonces, ¿qué pasa hoy? Pues hoy, y creo que ya es la última, sí, nada más que ya me fui más lejos. Bueno, ¿qué pasa hoy? Hoy tenemos la salida de Estados Unidos del proceso del acuerdo de cooperación ambiental, de la comisión. Primero, más allá de preguntas de índole legal, que creo que sí es importante contestar, y yo no sé si eso ya esté ocurriendo, ¿qué mandato o qué fundamento legal puede tener el presidente Trump para ir en contra de una decisión que fue aprobada por su Congreso? Porque al final de cuentas la adhesión a la CCA resulta de la suscripción de un tratado y de su aprobación por el Congreso. ¿Una orden ejecutiva o este anuncio va sobre lo otro? ¿O ahí vamos otra vez a tener que ir a cuestionar legalmente ese punto? Ese es el punto de partida, ¿va? Pero más allá de esto, en lo que hace a la sustancia, no veo yo particularmente que haya una intención de parte de Estados Unidos de seguir promoviendo una agenda de cooperación robusta en donde haya erogación de recursos para logro de proyectos como los que yo mencioné. Eso seguramente, hasta que no veamos un cambio del otro lado de la frontera de liderazgo, puede que cambie. Yo no lo veo factible, eso sí es definitivamente algo retador. Por ahí un amigo muy querido me mandó una nota que decía que la idea podría ser que los países que tienen un acuerdo de cooperación ambiental en América Latina con Estados Unidos, como Centroamérica, Perú, podrían juntarse y hacer una CCA entre todos y hacer una unión en ese sentido. Bueno, podría ser una opción. Pero yo creo que el punto de partida para México es, tal y como se defendió en el TEMEC, deberíamos defender el valor que tiene la Comisión de Cooperación Ambiental en la revisión del tratado. Quizá esto es una ficha de negociación. Quizá esto es una ficha de negociación de parte de Estados Unidos. Y como en su momento se presumieron todas las acciones y iniciativas que se habían logrado, pues vale la pena hacer una formulación similar. Y en lo que hace a la parte más defensiva, quizá, a ver, como les decía, el proceso SEM es, creo que, la joya de la corona del acuerdo de cooperación ambiental. Es muy activo y es una ventana que yo veo y aprecio a la sociedad civil para presentar a sus gobiernos solicitudes que no tiene comparación. Cuando yo doy clases de este tema, les platico a los alumnos, imagínense en los 90, en el régimen en el que vivía México, que hubiera esta apertura, cualquiera puede presentar una petición alegando que hay un incumplimiento. O sea, era algo de vanguardia y es algo funcional. Pero yo lo que creo es, así como vivimos el antecedente del mecanismo laboral de respuesta rápida, que fue una imposición, una presión súper fuerte de que haya un mecanismo ambiental de respuesta rápida. ¿Y qué argumentos se pueden esgrimir? No ha habido un caso ambiental que haya terminado en panel y en sanciones por virtud del tratado, aunque tenemos vaquita marina, ¿no? Y creo que ahí está, ¿no? Y eso demuestra pues, las carencias que puede tener el tema, ¿no? Del procedimiento propio del mecanismo que está ahí. Y otro, que en el proceso SEM, por más que sea utilizado, tiene retrasos en la atención a las peticiones, tiene estos candados que yo le pongo así, le he decidido llamar así, de que haya una aprobación de 2/3 partes de los miembros del Consejo para que se elabore un expediente de hechos, cuando debería ser algo más expedito. Entonces, esos pueden ser los argumentos. Ahorita estamos en el terreno de la especulación y seguramente Estados Unidos está formulando qué es lo que va a pedir en la mesa, pero creo que esos elementos son importantes de considerar. No descartar esa posibilidad de que haya una petición reforzada de un mecanismo ambiental de respuesta rápida en instalaciones específicas o en puntos de atención específicos.
y que con esa agilidad con la que se busca atender esos temas a través de ese mecanismo, se busque resolver problemas de larga data, como el que menciona la ciudad de Coronado, ¿no? La descarga de aguas del río en el río Tijuana. Yo ahí lo dejaría.